Hola, bienvenidos a otra lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Mi nombre es Sandy Núñez Padrón y soy profesor instructor e ingeniero en ciencias informáticas. Una vez hechas las presentaciones, podemos entonces comenzar nuestra lección y lo vamos a hacer recordando las acciones comunes que vimos en lecciones anteriores. Recordemos que en diferentes pantallas del sistema, o prácticamente la mayoría de las pantallas del sistema, vamos a tener estas acciones que están identificadas por cada uno de estos iconos. Me refiero a las acciones añadir, editar, configurar, detalles, habilitar, deshabilitar, eliminar y buscar. Cada vez que usted vea estos iconos, en alguno de estos iconos en la pantalla de su ordenador o computadora, podrá identificar fácilmente que corresponde a estas acciones que hemos descrito en esta imagen. Vamos a recordar también que el componente planes de estudios es un componente que permite gestionar los planes de estudio de las especialidades y modalidades atendidas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba, así como sus respectivas versiones y programas de estudio. También vamos a recordar cómo acceder a este componente. Primeramente, debemos iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña. Si tiene alguna duda de cómo hacerlo, les recordamos o le invitamos a ver nuevamente la lección 1.2, en la cual estuvimos hablando sobre este tema. Luego, seleccionamos la opción planes de estudio, como vemos en esta imagen que hemos marcado en rojo el componente para que usted fácilmente pueda identificarlo. Una vez seleccionado este componente, planes de estudio, pues se muestra una pantalla con un menú lateral, que es este que tenemos acá, que también hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia, donde se pueden ver las diferentes agrupaciones de acciones que usted puede realizar o puede gestionar dentro del sistema. Tenemos la agrupación diseño, la agrupación carrera, programas de estudio y configuración. Pero a la hora de trabajar con esas agrupaciones, vamos a recordar que existía un flujo de trabajo específico. Deberíamos primero gestionar los elementos dentro de la agrupación configuración, después en carrera, luego programas de estudio, luego diseño y luego regresamos nuevamente a carrera a gestionar un grupo de acciones que cuando en el segundo paso del flujo pues no pudimos hacer porque dependía de otros elementos de otras agrupaciones. Ya en la lección anterior estuvimos hablando de la agrupación carrera. En el caso de la lección de hoy, vamos a empezar a hablar sobre la agrupación programa de estudio, que es precisamente lo que estaremos haciendo hoy. Pero dentro de esta agrupación vamos a ver específicamente las calificaciones. O sea, vamos a ver un grupo de elementos que tiene que ver con las calificaciones. En ese sentido, el objetivo de esta lección es que usted pueda registrar las características y rangos de calificación para configurar las calificaciones de las evaluaciones establecidas por los diferentes programas de estudio de cada una de las especialidades modalidades. Vamos entonces, en esta lección, a hablar sobre la agrupación programa de estudio a grandes rasgos, así como de cómo gestionar las categorías de calificación y los rangos de calificación dentro del sistema de gestión académica Sauce Academos. En esta lección utilizamos como bibliografía el manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academos, específicamente el que está dedicado al componente planes de estudio. Un manual de usuario escrito por la Universidad de las Ciencias Informáticas en el año 2022 y la lección de hoy comprende los contenidos que están entre las páginas 71 y 77 de este manual de usuario. Igualmente, para la lección utilizamos la metodología para la elaboración de un programa de estudio publicada por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas ICCP en el año 2016. También utilizamos la resolución ministerial 238 del 2014, reglamento para la aplicación del sistema de evaluación escolar del Ministerio de Educación de la República de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en el número 52 ordinario del año 2014. Ahora pues vamos a comenzar el contenido. Bueno, primeramente vamos a explicar qué cosa es o qué es la agrupación programa de estudio. Esta agrupación abarca diferentes opciones, que en este caso son las opciones de asignatura, forma organizativa, evaluación y calificación, por lo que en este componente o en esta agrupación vamos a estar gestionando los programas de estudio a partir de estos elementos. Repito, las asignaturas con sus versiones o subversiones de programas de estudio, las formas organizativas, la evaluación y la calificación.
Recuerdo que en la lección de hoy vamos a estar hablando específicamente de la calificación. Pero antes vamos a definir qué cosa es o qué es un programa de estudio. Según el ICCP, en ese documento del que estábamos hablando al inicio de la lección, que era la bibliografía que hemos utilizado para esta lección de hoy, el programa de estudio es un documento estatal y por ello oficial de obligatorio cumplimiento, donde se asume un arreglo de objetivos, contenidos y de actividades de aprendizaje de una o varias ramas de las ciencias, que considera lo que se aspira a lograr en los estudiantes en cuanto a la formación integral de su personalidad en un momento de desarrollo histórico e incluye, de modo general, cómo lograr dicha formación y cómo evaluarla, por lo cual es punto de partida para la orientación, planeación y control del proceso educativo. Recuerdo, ICCP, año 2016, la definición de programa de estudio. Vamos a ver algunos ejemplos de programas de estudio, según el ICCP también, año 2016. Español primer grado, español noveno grado, es otro programa de estudio diferente al de español primer grado. Y tenemos matemática décimo grado y matemática onceno grado como otros programas de estudio. En este caso vemos 4 programas de estudio que aunque coincida la asignatura, en el caso de español, ¿ves? Tenemos español como asignatura para primer grado y noveno grado. La versión o el programa de estudio pues es diferente. Tenemos un programa de estudio español primer grado y español noveno grado que corresponden a la asignatura español. Igual sucede con matemáticas décimo grado y onceno grado, que aunque estén en educaciones diferentes o que sean atendidas o se impartan en especialidades o modalidades que son atendidas por educaciones diferentes, pues la asignatura sigue siendo matemática y el programa de estudio de esa asignatura, bueno, son los que cambian. Matemática décimo grado y matemática onceno grado. Vamos a continuar entonces avanzando y vamos a ver ya más en materia las categorías de calificación o categorías de calificación. Algunos ejemplos, según el MINED, año 2014, la resolución ministerial de la que hablábamos en la bibliografía al inicio de la lección, tenemos las categorías de calificación cuantitativo y cualitativo. Pero ¿cómo las introducimos al sistema? Bueno, una vez más, vamos a hacer la agrupación carrera acá en el menú lateral y seleccionamos la opción calificación como tenemos aquí en esta imagen que hemos marcado la opción en rojo para que usted como siempre tenga una mejor referencia. Después entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar la pestaña categorías, que acá la tenemos. Esta pestaña categorías que también hemos marcado en rojo como siempre para que usted tenga una mejor referencia. La seleccionamos y veremos esta imagen que tenemos en pantalla. Y luego la acción común, añadir. Cuando seleccionamos este icono, añadir, que ya hemos visto en diferentes lecciones, o sea, que no es nuevo para ustedes, pues entonces nos vamos a esta pantalla del sistema, donde simplemente debemos poner el nombre de la categoría de calificación. Fíjense que está marcado con un asterisco en rojo, eso significa que el campo es obligatorio, o el elemento es obligatorio, como hemos visto también en lecciones anteriores. Luego tenemos una descripción, que en este caso hemos dejado en blanco, porque no es obligatoria, pero la puede llenar o no según las necesidades que se tengan en ese sentido. Y por último, si está habilitado o no, que recordemos significa que si está habilitado podrá ser utilizado en otros lugares del sistema. Y si no está marcado este elemento, pues entonces significa que en otros lugares del sistema no podemos utilizar esta categoría de calificación que estamos creando o modificando. Luego seleccionamos la opción aceptar. Y vamos entonces a los rangos de calificación. Vamos a ver algunos ejemplos, también según la resolución ministerial del Ministerio de Educación de la República de Cuba del año 2014, de la cual hablamos en la bibliografía de esta lección. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver que existe, según esta resolución, un rango de excelente a insuficiente, que está compuesta por los valores excelente, muy bien, bien, regular e insuficiente. Y también tenemos rangos de 0 a 30 puntos, de 0 a 50 puntos y de 1 a 100 puntos. Ahora bien, ¿cómo la introducimos al sistema? ¿O cómo introducimos al sistema de gestión Sauce Academos estos rangos de calificación? Es lo que vamos a ver ahora. Una vez más, vamos hacia el componente y en el menú lateral seleccionamos la opción calificación, la tenemos aquí, ya habíamos hablado de ella también cuando hablamos de las categorías. Pero en este caso, en vez de seleccionar la pestaña categorías, vamos a seleccionar la pestaña rangos,
que aquí hemos marcado en rojo también para que usted tenga una mejor referencia. Luego que viene, bueno, seleccionar la opción común, añadir, en la cual podemos añadir efectivamente un rango de calificación, que es lo que queremos. Cuando seleccionamos esta opción, pues nos va a aparecer esta pantalla del sistema. ¿Qué debemos hacer? Recordamos que todos los elementos que están marcados con asterisco son obligatorios, o sea, tienen que tener un valor cuando le demos clic al botón aceptar. Vamos entonces a explicar el funcionamiento de esta pantalla, que es diferente al de las pantallas que hemos visto en lecciones anteriores o en esta misma lección cuando hablamos de las categorías de calificación. En este caso debemos poner el nombre del rango. Vamos a ver que en este ejemplo hemos puesto el rango de excelente a insuficiente. ¿Qué tipo de valor tiene? Bueno, son letras, no son números, por tanto, tipo de valor, letra, categoría de calificación, en este caso hemos puesto cualitativo, y una descripción también del rango que recordemos puede ser, o sea, usted la puede llenar o no porque no es obligatorio. Igual el elemento habilitado o no, en el cual usted puede seleccionar si este elemento va a estar, este rango va a estar disponible para utilizarse o no en determinado momento. Puede ser que en algún momento pues se utilice un rango de calificación, por ejemplo, en algún momento se utilizó un rango de calificación de 0 a 10 y después se regresó al rango de calificación de 0 a 100 y aparecieron otros rangos como de 0 a 30, etc. Si en un futuro, pues algunos de estos rangos de calificación que hoy existen dejan de utilizarse, pues simplemente editamos el rango de calificación y lo deshabilitamos para que no se pueda utilizar en el resto del sistema. Vamos a seguir entonces hablando de este ejemplo, del rango de calificación de tipo letra. En este caso, en el ejemplo estamos viendo el rango de calificación de excelente a insuficiente. Ya hemos llenado los valores, o sea, hemos llenado el nombre del rango, el tipo de valor, recordemos que es letra, y la categoría de calificación, en este caso, cualitativo, en el caso de este ejemplo. Luego de haber llenado estos elementos, pues entonces estamos en condiciones de crear los valores que corresponden a este rango de calificación. Por tanto, vamos a bajar en la pantalla y vamos a llegar hasta este elemento, donde tenemos que crear los valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá donde tenemos el elemento valor, que es obligatorio, como podemos ver, vamos a escribir los diferentes valores que tiene este rango. En este caso ya hemos escrito, lo tenemos aquí, excelente, muy bien, bien, regular, insuficiente y mal. Una vez que escribamos el nombre del valor, supongamos que vamos a escribir, por ejemplo, excelente, le vamos a dar añadir y entonces ese elemento se va a añadir a este listado que tenemos acá. Ya en este ejemplo hemos puesto todos los elementos que corresponden a este rango de calificación. Pero ¿qué pasa? Estos elementos, estos valores, hay que ordenarlos. ¿Y cómo los vamos a ordenar? A ver, con ordenarlos quiero decir que deben estar ordenados descendentemente. O sea, el valor máximo debe ser el primero y el valor mínimo debe ser el último, como vemos aquí. Primero tenemos el valor excelente, que es el máximo valor en este rango de calificación. Luego el muy bien, bien, regular, insuficiente e insuficiente, que es el menor valor. Como en este caso, vamos a suponernos, lo estamos viendo aquí, nos hemos equivocado y hemos puesto un valor que dice mal, pero ese valor no corresponde a este rango de calificación. Por tanto, ¿qué hacer? Bueno, acción común, eliminar, la tenemos a la derecha, ¿verdad? Habíamos visto algunas acciones comunes, era eliminar, que está representada por el icono del bote de basura. Bueno, nos hemos equivocado. Seleccionamos la opción eliminar. Si el rango de calificación cambió y ya hay un valor que no se da, por ejemplo, ya el rango de calificación sigue siendo excelente suficiente, pero no se da muy bien, MB, como se conoce popularmente, pues entonces lo deshabilitamos como la acción común deshabilitar. Recordemos que es el circulito con la barra inclinada. Luego de haber hecho esta configuración, bueno, también tenemos que ordenarlo. Hemos dicho que había que ordenarlo, pero ¿cómo los vamos a ordenar? Bueno, pues vamos a seleccionar el elemento y lo vamos a dejar el clic sostenido, o sea, vamos a dar el clic izquierdo apretado y vamos a ubicarlo hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Una vez hecho esto, pues entonces podemos pasar a la configuración del rango de calificación, que es esto que tenemos acá. Y aquí tenemos que poner
o especificarle al sistema cuál es el valor máximo de ese rango de calificación, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor de aprobado. Vemos aquí que el valor máximo para este ejemplo de rango de calificación es excelente, el valor mínimo es insuficiente y el valor de aprobado es regular. Una vez llenados todos estos elementos y configurado el rango de evaluación, pues entonces podemos dar clic en el botón aceptar. Pero este es el ejemplo para letras. ¿Qué sucede si son números? Si son números, tenemos dos opciones. Puede ser un número real o puede ser un número entero, o sea, un número con coma o un número sin coma. En ese caso, pues, ¿qué debemos hacer? Vamos a verlo ahora. Primeramente, seleccionamos, al igual que en el caso anterior, vamos a poner los elementos que hemos visto. El nombre del rango, en este ejemplo, hemos puesto de 0 a 100. El tipo de valor, vamos a configurar para este ejemplo un rango de calificación que tiene valores reales, o sea, números con comas, y una categoría de calificación que en este caso le hemos puesto cuantitativo. Una vez llenado todos estos elementos, recuerden, descripción no obligatoria y habilitado para si puede ser utilizado este rango de calificación en otros lugares del sistema para configurar las evaluaciones de los programas de estudio y de los planes de estudio, entre otros elementos. Podemos pasar entonces a la configuración del rango de evaluación, que como podemos ver ya no es igual que el anterior, en el de letras, que había que añadir los valores, ordenarlos y además decir cuál es el valor máximo, el mínimo y el valor de aprobado. En este caso, no tenemos ese paso intermedio, vamos directamente a la configuración del rango. Pero aquí, además de poner el valor mínimo, el máximo y el valor de aprobado, al igual que en el caso anterior, también debemos poner la cantidad de valores decimales, o sea, la cantidad de valores después de la coma que debe tener esa calificación. En este caso hemos puesto 2, o sea, puede tener hasta 2 valores después de la coma. Pero ¿qué pasa si el tipo de valor es entero? Bueno, en ese caso, pues se mantiene en la misma pantalla, sigue siendo la misma pantalla. Lo único que cambia es que esta cantidad de valores decimales, este elemento de cantidad de valores decimales, pues aparece deshabilitado y usted no puede hacer nada con él. Así que no se preocupe. Vamos a continuar entonces y vamos a llegar a las conclusiones de nuestra lección de hoy. En este caso, podemos concluir que la agrupación Programa de Estudio permite gestionar las categorías de calificación, así como los rangos o escalas de calificación, con independencia de las asignaturas. Y esto es muy importante, con independencia de las asignaturas, los programas de estudio, los planes de estudio y las especialidades o modalidades que son atendidas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba. Muy importante este elemento. Son transversales a todo el Sistema Nacional de Educación, por lo cual no se deben crear para cada una de las educaciones o niveles educativos elementos diferentes cuando es la misma información. O sea, son transversales, por tanto, los creamos una sola vez. Ejemplo, la asignatura de matemática la creamos una sola vez. El programa de estudio, eh, los programas de estudio los creamos una sola vez, creamos sus versiones, etc. O sea, los rangos de calificación se crean una sola vez. Si hay diferentes especialidades que utilizan el mismo rango de calificación, aunque pertenezcan a educaciones diferentes o a niveles educativos diferentes, el rango de calificación es el mismo, por lo que en el sistema debemos registrarlo una sola vez. También sucede con las categorías de calificación. Se gestionan o se crean una sola vez. Si en primaria y en secundaria, por ejemplo, se utiliza la misma categoría de calificación, supongamos que en 15 grado se utiliza la categoría cuantitativa, al igual que en la secundaria, en el preuniversitario, pues se crea la categoría una sola ocasión. Aclarado esto, como conclusiones de esta lección, así estamos llegando al final. Les recuerdo, muy importante, a la hora de introducir los datos en el sistema, usted debe tener las resoluciones o las normas jurídicas o el marco legal que sustentan la información que usted está introduciendo al sistema para evitar los errores que podamos cometer. Además, les recomiendo consultar el manual de usuario de este componente, planes de estudios, para que a la hora de introducir el sistema pues les sea más fácil. Si tiene alguna duda, la puede consultar en este manual, así que téngalo a la mano. Así concluye nuestra lección de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.